Bienvenidos de nuevo a otra entrevista de Piccole Magazine, de nuevo en Argentina, pero hoy tenemos una invitada especial, Mariana Españolo, que hace parte de la Federación Argentina LGBT y con quien hablaremos un poco de una noticia que ha tenido a los medios internacionales muy consternados. Sabemos que efectivamente Argentina siempre ha sido un ícono de la identidad de género. Pero últimamente esta noticia ha recorrido el mundo entero y se trata sobre el reconocimiento de las identidades no binarias. Hablaremos con Mariana Española, a quien le damos entonces la bienvenida por primera vez a Piccole Magazine. Hola, Mariana. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo les va a todos? Todo perfecto, todo bien. Muy contento porque sabemos que, como decía en la presentación, Argentina siempre ha sido un país que ha marcado historia en lo que es el reconocimiento de la identidad de género y desde hace un poco que ya viene haciendo de nuevo historia, hito en la historia sobre la identidad de género. Cuéntanos un poco para iniciar, para el conocimiento de todos nuestros espectadores, Marianne. ¿Qué significa una identidad no binaria? Bueno, antes que nada, siempre es reconocer que la identidad no binaria nosotros la planteamos, o por lo menos la entendemos, desde el lugar de la autopercepción. Entendemos que la identidad de género, más allá de la asignación que hay al momento de nacer para cada persona, que sigue estando acá en Argentina también, hay una identidad autopercibida que es la identidad de género de las personas, más allá de lo que se haya dicho de ellas. Las identidades no binarias, como la mía, somos personas que dentro de nuestra identidad de género no nos sentimos reconocidas en el binomio femenino-masculino. Salimos de ese binomio por distintas razones. A veces nos sentimos fluidamente dentro del binomio, o sea, algunos días más masculinos, otros días más femeninos, otras veces no tenemos ninguna identificación y no nos reconocemos ni femeninos ni masculinos, ¿no? Puede darse de maneras distintas, pero básicamente somos personas que no nos reconocemos dentro de ese binomio. Ok, perfecto, muy clara la explicación. Quiere decir entonces que al momento del reconocimiento, como decimos, al momento de la identificación escrita, esa tarjeta de identidad, esa carta de identidad, que normalmente, como lo dices, siempre viene en un binomio que es femenino o masculino, ¿cómo se equipararía? ¿Cómo sería en este caso asignada la identidad no binaria en la tarjeta de identificación? Bueno, en este caso, en lo que acá nombramos como el documento nacional de identidad, o sea, esta tarjeta de identificación, el DNI, a partir de ahora, llevaría para las personas que no se representan dentro del binomio o que no quieren que ese binomio esté expresado, porque empieza a habilitar un montón de vivencias distintas que sean representadas en ese documento, ¿no? Entonces, permite que haya una X en ese lugar, que esa X no representa una identidad en específico, sino representa identidades o personas que no se sienten representadas dentro de lo femenino o masculino o que no quieren expresar ese binomio en el documento. Ok, perfecto. ¿Cómo ha hecho, o mejor, para englobar en esta pregunta, cómo ha sido posible poder alcanzar este reconocimiento a nivel nacional de parte de Argentina? ¿Ha sido de parte de la sociedad? ¿Ha sido de parte de las organizaciones, del mismo gobierno? ¿Cómo ha sido la simbiosis para lograr este paso? Bueno, Argentina tiene una historia política de lucha, de debate público muy fuerte, ¿no? Desde hace muchísimos años. Siempre decimos que es un país que incluso dentro de Latinoamérica y dentro del mundo tiene una de las primeras ventas de libros que tiene es sobre política, digo, es muy particular en ese sentido. Y en ese sentido el activismo LGBT, los movimientos LGBT+, la realidad es que tienen mucha fuerza a partir del 2000, empiezan a tomar más fuerza porque empiezan a unirse. Esto es algo que también es muy característico de la Argentina. No hay organizaciones gays, lesbianas, o sea, hay organizaciones gays, lesbianas, o de personas trans, pero además está la federación que se toma el modelo de España, por ejemplo, que también tiene una federación LGBT. Hay una federación que entonces distintas organizaciones y distintas identidades empiezan a generar una agenda única
para poder pelear derechos de manera más consistente. No tener en cuenta que esa es la historia de Argentina permite entender por qué se suscitó el matrimonio igualitario. La discusión de matrimonio igualitario fue una pieza fundamental en Argentina para empezar a hablar de derechos, para empezar a hablar de igualdad de cara a la sociedad. Fue un debate social y político muy fuerte que duró un año cargado de que nuestros referentes tuvieron que resistir mucha discriminación de medios oficiales, discutir si sus identidades eran válidas o no, si merecían existir o no, si eran enfermos o no. Esta era la realidad de lo que se discutía en la televisión. Pero eso desemboca en saldar, si se quiere, un debate con respecto a la diversidad para dentro de la sociedad argentina, que es, bueno, la Argentina es un país que apunta a la igualdad de derechos. Creo que con esto saldado, el siguiente paso fundamental fue lo que acá es la ley de identidad de género. Que pensar en este documento no binario o en este documento con la posibilidad de la X es pensar en la ley de identidad de género, que fue una legislación revolucionaria, te diría. Nosotros nos genera muchísimo orgullo porque es una legislación que incluso supera las legislaciones a veces en otros países en ese sentido, porque no patologiza, no se necesita comprobar nada para vivenciar la identidad de cada quien. No es necesario que haya un certificado médico ni psicológico, nada, no es necesario nada. Con la mera, lo que la persona siente, se dirige a cualquier registro, digamos, del Estado y puede hacer su cambio de identidad. No es necesario certificar nada más que la propia identidad, digamos. Entonces esto hace que se empiecen a habilitar una serie de discusiones. Esto fue en el 2012. En ese momento empezamos con la ley en mano, la ley aprobada en el 2012, a tener el debate de cara a la sociedad, de decir, bueno, ¿qué es una persona trans? ¿Cómo visibilizamos a las personas trans? ¿Cuál es la realidad de la vida de las personas trans? Y eso es lo que lleva a, por ejemplo, la ley de cupo laboral trans, que salió también hace relativamente poco, digamos, que justamente tiene el foco en la vivencia y la dignidad de las personas trans y cómo se accede al trabajo y cómo se accede al mercado laboral. Y este decreto, que justamente lo que dice es, bueno, reconocer que hay personas trans por fuera del binomio. Digamos, si se quiere, todas estas legislaciones, que incluso falta la ley integral trans, que es lo que estamos peleando, que es una ley que tiene muchísimas aristas y legisla en función de una mejor calidad de vida de todas las personas trans, en todos los ámbitos habidos y por haber. Todas estas leyes son, si se quieren, leyes posibles gracias a la ley de identidad de género, que lo que permite es reconocer primero la vivencia y la existencia, y que acá en Argentina el género es el que cada uno siente y no otro. Muy interesante esa particular acotación que hace Marian, porque efectivamente hemos podido saber también que un tema que es bastante controversial, hablando específicamente de Argentina, obviamente en todo el mundo, es sobre la autopercepción cuando la persona es menor de edad. ¿Ok? Sabemos que a veces la parte de empadronamiento por la parte de la familia que no están de acuerdo, pero cuando se da en este caso una identidad no binaria en un menor de edad. Sí, es de la misma manera que, por eso se dice que este decreto entra dentro del marco de la ley de identidad de género. Lo que hace es ampliar las opciones de esa ley madre, pero entra dentro de ese mismo marco. Y la ley de identidad de género incluye a niños, niñas y adolescentes. Se incluye, obviamente, teniendo en cuenta de que si hay un acompañamiento familiar, y que si no lo hay, igual tienen derecho a su identidad. Obviamente presentándose, digamos, con profesionales que acompañen esa situación, que haya también, incluso se está buscando la aplicación de lo que es la Ley de Educación Sexual Integral en Argentina, para que está aprobada hace muchísimos años, pero que cuesta a veces la aplicación, para una formación docente, para que el colegio, las instituciones puedan acompañar ese devenir identitario de cada niño, niña y adolescente, pero entendiendo que la mayor parte de las personas trans, el reconocimiento de su identidad es en edad muy, muy temprana. Entonces, que en realidad no es algo que se va modificando o va cambiando después.
Y siempre en este sentido preguntamos, las personas cis, o sea, las personas que no son trans, ¿cuándo se dieron cuenta su identidad? ¿Cuándo empezaron a conectar con su identidad de género? Casi no lo recuerdan. De la misma manera pasa con las personas trans y no binarias. No hay un recuerdo de en este momento empecé a reconocerme. Desde siempre. Siempre es desde siempre. Entonces hay que acompañar esa identidad y es un derecho de todos y de todos poder vivir nuestra identidad. Excelente, realmente comparto contigo tus palabras, Marian. Hay algo que acabas de decir con respecto a lo que es el acompañamiento familiar. ¿Cómo es la situación actual con respecto a la ley que acabas de mencionar de educación sexual? Porque sabemos que muchas veces estas leyes no son aplicadas por los tabúes y los criterios ya preimpuestos de la sociedad e incluso de en muchas partes por el mismo gobierno que no permite la aplicación, e instituciones obviamente, que no permiten la aplicación de esta ley de educación sexual en lo que significa el currículo escolar. Sí, siempre en Argentina como en todo el mundo, ¿no? Hay obviamente un debate social, político, no saldado, digamos, muchas veces sobre esto de los derechos. Hay movimientos conservadores, movimientos de derecha, que intentan coartar el avance de los derechos y el reconocimiento de derechos de la comunidad LGBT. Argentina no es la excepción en este sentido. Sucede en Europa, sucede en buena parte de Latinoamérica, sucede también en Estados Unidos y sucede en Argentina. Obviamente es difícil muchas veces dar este debate cuando la iglesia tiene muchísimo poder, no solamente la iglesia católica, sino también otras iglesias como la iglesia evangelista, que promueven discursos de odio hacia nuestras identidades, porque siempre decimos que es distinto una creencia religiosa, que cualquiera la puede tener, o una perspectiva en su familia, en su hogar, y otra cosa es promover discursos de odio hacia determinadas personas. Marcamos una diferencia. Nosotros nunca estamos en contra de ninguna creencia, al contrario, lo que promulgamos es la diversidad de visiones, de perspectivas, de maneras de vivir, y que todas esas diversidades puedan vivir en paz, pero sí ponemos un límite en los discursos de odio, que nos parece que son los que promueven justamente que haya vidas que no sean vivibles, ¿no? Como que hayan vidas que no podamos existir o que eso es lo que buscan. Se da a veces en ámbitos educativos y se debate de la misma manera en que se debate de cara a la sociedad, ¿no? Con mucha paciencia, con mucha amorosidad, poniendo siempre lo mejor de nosotros y también buscando legislaciones que puedan poner un freno, que sean herramientas para poner un freno a esos discursos. Por ejemplo, la ley antidiscriminatoria en Argentina, que todavía es una ley que no aprobamos a nivel nacional, pero que es actualizar una ley, porque la ley que tenemos actualmente no contempla nuestras identidades. Entonces, vamos como en ese sentido, con una herramienta que es la legislación, pero la herramienta más importante es cotidianamente dar el debate, cotidianamente estar en la calle y no perder de vista que lo importante, justamente en el caso de la educación sexual integral, es que hoy las infancias LGBT puedan vivirse en libertad y no como las vivimos nosotros. Perfecto. Has hablado de las herramientas, obviamente, la unión, si se quiere, la sincronización de los esfuerzos para poder llevar a cabo este gran paso que ha significado muchísimo a nivel internacional. Pero nos encantaría saber cuáles han sido o siguen siendo los principales obstáculos que se enfrentan aún las personas, toda la comunidad LGBT obviamente, pero específicamente las personas que están optando a las identidades no binarias. Bueno, eso justo pasa en Argentina muchísimo, que hay una imposibilidad, digamos, muchas veces para las personas trans, cada identidad en nuestra comunidad tiene sus desafíos particulares, digamos. Siempre decimos que las mujeres trans en general viven muchísima más violencia callejera, viven una imposibilidad de acceso al mercado laboral, son en este momento el grupo, y históricamente uno de los grupos más vulnerados que tenemos. En todo el mundo se da de esta manera, en Argentina se da con ciertas particularidades, digamos, justamente también tienden a estar más tiempo en la calle por el trabajo sexual, entonces también
viven más violencia callejera, institucional. Las fuerzas de seguridad tienen, particularmente cuando hoy en día las fuerzas de seguridad en general ya tienen como una formación en función de la igualdad y los derechos humanos, particularmente con las compañeras trans, no se logra, sigue habiendo una violencia institucional constante y cotidiana. Particularmente para las personas no binarias, yo creo que justamente es el reconocimiento de las identidades, que las personas puedan comprender más allá del binomio. Siempre decimos que el binarismo de género es una de las grandes estructuras patriarcales, ¿no? Como el patriarcado se sostiene en función de que existan hombres y mujeres, de que exista una familia nuclear, también de que exista que esos hombres y mujeres tengan roles específicos, ¿no? El patriarcado se sostiene en función de que el hombre trabaje, traiga el dinero, sea el fuerte, ocupe los lugares de poder, y la mujer se quede en su casa, cuide a los chicos, haga la comida, ¿no? Entonces, a medida que eso se va desarmando, creo que tiene que haber un acompañamiento hasta que armemos otras formas de vivir. También esto me parece importante. Cuando algo se desconstruye, se desarma, lo cuestionamos, hay un momento donde se va reacomodando. Yo creo que estamos en ese momento. Y hay que tener un poco más de paciencia y empatía para acompañar ese reacomodo. Muchas personas tienen mucha resistencia a las identidades no binarias porque no las entienden y porque no saben qué hacer con ese cuestionamiento. Si una persona puede no ser hombre o mujer, los hombres y las mujeres van a empezar a cuestionarse qué son. Y eso va a poner en jaque muchísimas partes de la existencia de cada quien. Es difícil a veces cuestionar lo más profundo de cómo se sostiene tu familia, tus decisiones de vida, cómo te vestís, cómo te armás, cómo te mirás delante del espejo. Entonces creo que la resistencia no tiene que ver con nosotros, las personas no binarias, sino tiene que ver al contrario, con las personas que hoy son hombres y mujeres. La resistencia tiene que ver con cuestiones personales de cada quien y no con nuestra existencia. Pero bueno, siempre nosotros somos el chivo expiatorio, digamos, ¿no? Como que somos la excusa para no mirarse en el espejo. Y eso sigue sucediendo. Sí, sí, lamentablemente, no solamente en Argentina, en el mundo entero, aún con tantísimos casos que siguen en crecimiento, parece mentira, pero a pesar de la legislación, a pesar de las herramientas, como bien decías, que se utilizan para el apoyo y para poder seguir en el progreso de estos derechos humanos, porque son derechos específicamente, así los llamamos, aún existen muchísimos flagelos como la discriminación, esa heteronormatividad patriarcal de la cual hablabas, que han dejado ya siempre una huella muy negativa, incluso en el pensamiento y en la conducta humana, para quienes incluso están en el momento de ejercer y de crear y formular las nuevas leyes que regirán una sociedad entera. Esto nos encantaría poder hablarlo en una próxima entrevista, Marianne. De verdad ha quedado bastante claro. Repito una vez más, Argentina es la cuna donde han nacido y siguen naciendo muchísimos criterios aplicados a nivel internacional en lo que respecta a la identidad de género. Acá en Italia, obviamente en Europa, no es para nadie un secreto, son muchísimos los países que se atienen a muchos de sus principios, de los principios de las leyes en Argentina, y obviamente también están tomando cartas en el asunto. Nos encantaría entonces, Marianne, poder invitarte a ti o a cualquier otro colega de la federación a una próxima entrevista donde podamos profundizar un poco más el tema personal, el rol personal que juega una persona que se identifica como no binaria dentro de la sociedad. ¿Cómo puede hacer para ejercer sus derechos? ¿Cómo puede hacer para reclamar lo que le pertenece en el sentido personal, el sentido jurídico, sentido social, emocional, educativo? Todos esos aspectos que de verdad son importantes, que a veces muchas personas gracias a los medios de comunicación pueden decir, wow, esto nunca lo había visto, me siento de esta forma.
Así, entonces te abrimos desde ya la invitación para una próxima entrevista y sabes que acá en Italia Piccole Magazine siempre está con las puertas abiertas para todos ustedes. Muchísimas gracias y cuando quieran nos convocan, estamos acá, estamos para lo que quieran, para charlar, para informar, y también para acercarnos, ¿no? Digo, en este sentido, las discriminaciones de un lado y del otro y en todo el mundo son similares, las vivencias son similares y aprendemos mucho unos de otros, con lo cual siempre como construir redes, construir amorosidad, que es la mayor herramienta que tenemos también para pelear contra muchos discursos de odio y mucho odio que hay del otro lado. Siempre nos pueden seguir en las redes, @zonafalgbt, en todas las redes nos pueden encontrar. Y además, si alguien tiene alguna duda, más allá de lo personal, comuníquese, no importa de dónde esté, tenemos las herramientas para ayudar, para hablar, para encontrarnos, y que nadie está solo, sola ni sole. Así que estamos ahí y armamos red y amorosidad. Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. La verdad que ha sido un placer enorme esta entrevista. Igual para nosotros. Entonces, nos vemos en una próxima entrevista. Mariana Españolo, que hace parte de la Federación Argentina LGBT en, obviamente, Argentina. Un abrazo entonces de Piccole Magazine en Italia a toda la comunidad argentina. Abrazo. Abrazo.